Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy estaremos jugando juegos aleatorios. Vamos a ver qué sale. Sale un buen like. Bueno, vamos allá. Bueno, aquí están las estudiantes. Vamos a jugar un rato. Seguramente me va a ir. Bueno, vamos a esperar. ¿Qué pasó? No quiero. ¿Algo quiere ayuda? No puedo entrar. Vamos a otro juego. Si no puedo entrar, vamos a otro juego. No sé qué es lo que pasa. Vamos.
Sí, 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 sí. Realmente estoy muy curiosa. Bueno, vamos por una primera. Digamos, digamos, oh my god, oh my god, oh my god. Bueno, vamos al otro juego. Vamos a otro juego. Aquí estamos, no, creo que ya se va a acabar el video después. Bueno, igual vamos. Totalmente, bueno, vamos. Bueno, aquí estamos. Bueno, aquí no me dejará y después vamos a separar algunas cosas y vamos a estar subiendo porque bueno, sí, pero bueno, así va a ser la segunda parte. No me canso de hacer. Lo que
Ya salvamos dos. Es en serio. Llegamos a la parte final. Si quieren segunda parte, solamente tienen que comentar y ver y vamos a ver si hay segunda parte. Chao. Pero